¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás estás cargando con un pecado, del cual ni siquiera eres consciente? Y si te dijera que ese error no se esconde en las sombras, sino que se comete a plena luz del día, ante los ojos de Dios, disfrazado de buenas intenciones? Clive Staples Lewis decía que los pecados más peligrosos no son los que escandalizan, sino los que se camuflan como virtud, sigilosos, sutiles, disfrazados de actitudes que el mundo aplaude, pero que el cielo lamenta. Y lo más sorprendente es que incluso los cristianos más devotos, aquellos que oran, ayunan y sirven fielmente, también caen en este error. No por rebeldía, sino por ceguera espiritual. Este video no trata de acusación, trata de liberación, porque mientras muchos corazones buscan purificarse de pecados visibles, pocos tienen el coraje de enfrentar lo que Lewis llamaba pecados respetables. Aquellos que viven con nosotros dentro de la iglesia, que se alimentan de la rutina religiosa y que silenciosamente corrompen el alma. Y lo más trágico es que este pecado no solo nos roba la paz, sofoca nuestra intimidad con Dios, bloquea nuestras oraciones e impide el fluir del Espíritu. Es como un velo invisible entre tú y el cielo. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo estar pecando sin darme cuenta? Y esa es la pregunta correcta, porque el peligro de este error no está en la maldad evidente, sino en su apariencia de rectitud. Lewis nos advierte que el diablo no necesita hacer un escándalo para destruir a alguien. A veces, todo lo que necesita es plantar una idea orgullosa, disfrazada de celo, una actitud egoísta con apariencia de prudencia, un juicio vestido de discernimiento, y así, poco a poco, construye fortalezas espirituales dentro de nosotros, con ladrillos que creemos que son virtud. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir aquí puede ser incómodo al principio, pero profundamente liberador al final. Vamos juntos a desenmascarar ese pecado oculto que incluso los santos cometen, porque Dios no quiere una apariencia de santidad. Él quiere corazones verdaderamente rendidos. Y como diría Lewis, el cristianismo comienza cuando comprendemos que no sabemos cuán profundamente necesitamos ser sanados. ¿Te has dado cuenta de que los pecados más peligrosos rara vez son los más visibles? No gritan, no escandalizan, no causan alboroto. Son silenciosos, disfrazados. Habitan en los lugares donde nadie se atreve a mirar, en la piedad, en el celo, en la apariencia de santidad. Lewis decía que no hay nada más mortal que el mal vestido de luz. Y de eso hablaremos hoy. De un pecado tan sutil, tan bien camuflado, que muchos cristianos lo cometen durante toda su vida, creyendo que están agradando a Dios. Este pecado no ataca solo a los débiles en la fe. Al contrario, cuanto más madura parece una persona, más espacio encuentra, porque su terreno favorito es el corazón que ya tiene conocimiento, que ya sirve en la iglesia, que ya tiene un historial de buenas obras. Lewis señalaba que los grandes peligros de la vida cristiana no surgen en los callejones de la debilidad, sino en las colinas de la confianza. Es cuando creemos estar en la cima, que más cerca estamos de la caída. Muchos hoy se preguntan por qué, incluso haciendo todo bien, sienten un vacío. Leen la Biblia, sirven, participan en ministerios, pero algo no fluye. El cielo parece distante, las oraciones no pasan del techo, el alma está inquieta. Y la explicación puede no estar fuera, sino dentro. Una contaminación que no se cura con medicina, ni se resuelve con esfuerzo. Un pecado oculto, disfrazado de devoción, que paraliza la vida espiritual sin mostrar ninguna señal visible. Lewis advertía que el enemigo es demasiado astuto como para tentarnos solo con escándalos. Él prefiere ofrecernos el mal en pequeñas dosis, disfrazadas de virtud. El diablo no tiene prisa. Siembra semillas que crecen despacio y el cristiano solo se da cuenta cuando el árbol ya ha dado fruto, y el fruto es amargo. La gran pregunta es, ¿de verdad estamos caminando con Dios? ¿O solo con la imagen que hemos creado de nosotros mismos? Esa es la pregunta que empieza a rasgar el velo. Sigue conmigo.
porque si tienes el valor de mirar este espejo hasta el final, tal vez descubras que tu mayor batalla espiritual no está afuera, sino en el altar de tu propio corazón. Existe un tipo de engaño más cruel que cualquier ataque visible del enemigo, aquel que se disfraza de progreso espiritual. El cristiano empieza a sentirse firme, constante, más consciente de la verdad, y sin darse cuenta, comienza a construir un pedestal invisible. Lewis dijo algo profundo. Cuanto más se acerca alguien a Dios, más se da cuenta de cuánto necesita ser sanado. Pero este pecado, sutil y seductor, nos hace mirar hacia los demás, en lugar de mirar hacia adentro. ¿Alguna vez sentiste ese impulso de comparar tu caminar con el de otro hermano? ¿Has juzgado a alguien en silencio por no vivir la fe como tú lo haces? ¿Has sentido que tu madurez espiritual te da autoridad para corregir, señalar, liderar, pero no para aprender? Esos son pequeños signos de un corazón contaminado por algo que aún no ha sido nombrado, pero que ya está actuando. Es como una enfermedad silenciosa. No duele, pero corroe. Y lo más peligroso es que este pecado es incentivado, aplaudido. El cristiano que lo lleva suele recibir elogios, ser promovido, ser llamado referente. Pero por dentro, su alma se va cerrando. La compasión se enfría, la empatía disminuye, la paciencia con los débiles desaparece. No se da cuenta de que poco a poco ha cambiado su relación con Dios por un papel dentro de la comunidad. Ya no busca ser lleno del Espíritu, busca ser respetado. Con el tiempo, ese cristiano empieza a confundir autoridad con superioridad. Ya no busca transformación, porque cree que ya ha sido transformado. No se arrepiente con lágrimas, porque cree que ya ha vencido los pecados principales. Pero hay algo que no ve, algo que sigue oculto, camuflado entre las buenas intenciones y los buenos hábitos. Un pecado que, según Lewis, es el cáncer del alma, silencioso, progresivo y devastador. Y ahora estás a punto de descubrir el nombre de lo que podría estar frenando tu vida espiritual, aunque seas alguien intachable ante los hombres. Prepárate, porque lo que vas a oír puede desconstruirte por dentro, pero también puede sanarte. Ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. El pecado oculto, camuflado, que incluso los más santos cometen sin notarlo, se llama orgullo espiritual, un veneno que paraliza el alma, mientras el cuerpo sigue los rituales de la fe. Lewis fue contundente. El orgullo es el mayor de todos los pecados porque es el más difícil de reconocer en uno mismo. Y cuando ese orgullo se disfraza de piedad, se vuelve casi invisible, pero no para Dios. Ese orgullo no grita, no acusa, no escandaliza, solo susurra. Eres mejor. Mejor porque ayunas más, porque sabes más de la Biblia, porque llevas más unción. Y sin darse cuenta, el cristiano empieza a vivir no delante de Dios, sino delante de su propio reflejo. El altar se convierte en escenario, la oración en discurso, la santidad en actuación, y el corazón ya está lejos del Padre, aunque esté dentro de la iglesia. Lewis enseñaba que este tipo de orgullo es el que más entristece al Espíritu Santo, porque no solo aleja el alma de Dios, sino que impide que la persona se dé cuenta de que está alejada. El orgulloso espiritual cree estar avanzando, cuando en realidad solo se está encerrando. La gracia, que antes fluía, ahora choca contra un corazón endurecido, impermeable, inflexible. Un corazón que ya no llora, que ya no se arrepiente, que ya no se rinde. La sanidad para este mal comienza cuando reconocemos que somos incapaces de vencerlo solos. No es con más lectura ni con más ayuno que se vence el orgullo espiritual, es con rendición, con confesión, con silencio, con lágrimas. Es cuando decimos, Señor, no soy tan puro como pensaba. Perdóname por haber convertido la fe en vanidad.
Ese es el clamor que rasga el cielo y derriba las murallas invisibles del ego. ¿Lo puedes ver ahora? El enemigo no necesita desviarnos con vicios ni escándalos. Si logra desviarnos con aplausos y orgullo. Por eso, la advertencia de Lewis es más vigente que nunca. El verdadero cristiano es aquel que teme su propio corazón y se lanza cada día a los pies de la cruz. El antídoto para el orgullo espiritual es simple, pero profundamente difícil: quebrantamiento. Lewis nos enseñó que el Evangelio solo comienza a operar cuando el hombre se rinde a sí mismo, cuando deja de intentar demostrar que es bueno y empieza a confesar que necesita misericordia. Ese es el corazón que Dios busca, no el impecable, sino el contrito. Porque la Biblia no dice que Dios habita en los altares más bellos, sino en el corazón quebrantado y humilde. Pero ¿cómo ser humilde de verdad? La humildad no es andar cabizbajo ni rebajarse con palabras. La humildad, como decía Lewis, es olvidarse de uno mismo. Es dejar de medir el valor personal por lo que se hace para Dios. Es servir en el anonimato. Es alegrarse por el crecimiento del otro, incluso si eso nos cuesta el lugar de protagonismo. Es preferir ser fiel al cielo que famoso en la tierra. Y lo más hermoso de todo esto es que cuando el orgullo muere, el Espíritu Santo vuelve a fluir. La oración cobra vida. La palabra vuelve a confrontarnos. La alabanza toca el alma, porque Dios vuelve al centro. El ego baja del trono, y la intimidad que parecía perdida regresa. Lewis experimentó esto. Él reconoció que su conversión verdadera solo ocurrió cuando se dobló en silencio, solo en su habitación, y dijo: Dios, soy el más reacio de todos los convertidos. Si incluso Lewis, uno de los mayores intelectuales cristianos del siglo, tuvo que quebrar su propio orgullo para encontrar al verdadero Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Tal vez este sea el llamado más urgente de la iglesia actual: abandonar los escenarios, bajar de los púlpitos internos, silenciar las comparaciones y simplemente regresar al lugar donde todo comenzó, la cruz. Y ese regreso exige valentía, porque solo quien se reconoce enfermo busca sanidad. Pero al dar ese paso, no pierdes nada. Al contrario, recuperas todo lo que realmente importa: la presencia, la gracia, la voz de Dios, la ligereza, la libertad. El camino del orgullo a la humildad no es fácil, pero es el único que lleva de regreso a casa. Lewis decía que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Y tal vez ese dolor silencioso que sientes, ese malestar sutil, esa ausencia de paz, sea la voz de Dios gritando: Hijo, regresa. No se trata de lo que haces, se trata de quién soy yo en ti. Ahora ya sabes el nombre del enemigo, y más que eso, sabes que solo se vence cuando la luz de Dios entra en los lugares que nadie más ve. Por eso, no huyas del enfrentamiento, no cierres este video, no silencies esta voz. Deja que el Espíritu escarbe, exponga, limpie, renueve, porque el orgullo espiritual solo sobrevive donde la gracia no ha sido invitada a entrar. No necesitas más rendimiento, necesitas más presencia. Y la presencia de Dios no exige un currículum espiritual, exige un corazón dispuesto. Dios te quiere entero, y el primer paso es reconocer: he pecado, creyendo que estaba en lo correcto. Esa es la frase que destruye el orgullo y abre la puerta de la liberación. Ahora que el velo ha sido quitado, ya no es posible volver al estado cómodo de ignorancia. A lo largo de este video, no solo desenmascaramos frases aparentemente inocentes, sino también capas profundas del orgullo espiritual, ese veneno silencioso que nos aleja de la verdadera dependencia de Dios. Lewis nos advertía que el peor de los pecados es aquel que se disfraza de virtud. Y cuando eso ocurre dentro del corazón de un cristiano, el daño es aún mayor, porque no solo se engaña a sí mismo,
sino que cree estar agradando a Dios, mientras en realidad lo entristece. ¿Entiende esto? La fe no necesita actuación. No se trata de cuánto oras en voz alta, cuánto sabes de doctrina o cuánto los demás piensan que eres santo. El verdadero cristianismo, como nos enseñó Luis, se revela cuando nadie está mirando. Se expresa en la honestidad de nuestras intenciones, en la humildad de nuestros pensamientos y en el valor de admitir que todavía estamos en construcción. Dios no resiste al corazón quebrantado, pero sí resiste al orgulloso, aunque venga adornado con versículos bíblicos. Es hora de hacerse una pregunta sincera. ¿Cuántas de tus palabras cristianas esconden en realidad miedo, vanidad o necesidad de aprobación? No estamos aquí para señalar con el dedo, sino para encender luces. Porque cuando la luz entra, la oscuridad no tiene más opción que retroceder. Luis decía que el cristianismo comienza con la rendición, y tal vez este sea tu momento de rendirte, no ante los hombres, sino ante el Dios que ve lo oculto. Y aún así te ama. Si este video te incomodó en algún momento, tal vez eso sea una buena señal. Los mayores despertares espirituales no vienen del confort, sino del enfrentamiento. No luches contra esta inquietud. Transfórmala en búsqueda, en oración sincera, en revisión de vida. Hay un tipo de dolor que purifica, y ese dolor puede ser el comienzo de tu verdadera libertad espiritual. Recuerda, hasta las frases más bonitas pueden ser máscaras. Pero Dios nunca se deja engañar por las apariencias. Si este mensaje te tocó de alguna manera, no te lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que también necesita escucharlo, y suscríbete al canal para seguir profundizando en verdades que confrontan, liberan y transforman. Escribe en los comentarios: Señor, quiero agradarte de verdad, no con palabras, sino con el corazón. Formemos juntos una comunidad de personas que no quieren solo parecer cristianas, sino vivir como verdaderos cristianos, en espíritu y en verdad.